Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Tozal Podcast. Hoy tenemos una entrevista que me hace especial ilusión. Vamos a hacer un tipo de entrevista que hace mucho que no hacíamos, que es una entrevista a un creador de contenido. Esta vez es una modalidad que no hemos tenido todavía en el canal y que me interesa muchísimo. Y básicamente esto es una excusa para poder hablar con nuestro invitado. Vamos a presentarlo. A ver, vamos a cambiar ya. Tenemos aquí a Elena, creadora de Wiki Victorian, que es una cuenta de aesthetics, no sé si lo digo bien, porque no lo sé pronunciar bien, eh, eh, temática victoriana, de ahí el nombre de Wiki Victorian. Y hoy estamos aquí para hablar un poquito sobre eso, sobre el tipo de contenido de Twitter, cómo se gestiona y cómo se crea una cuenta de este tipo, eh, sus aficiones y gustos. Así que nada, la primera pregunta te la voy a hacer, que te voy a preguntar si te puedes presentar a ti misma. Siempre me gusta empezar con esta pregunta. Bueno, pues hola. Tengo que decir que estoy bastante contenta de estar aquí y también me hace mucha ilusión que me hayas querido traer, así que muchas gracias. Y bueno, yo me llamo Elena, tengo 22 años y me considero una persona eh, muy entusiasta, muy apasionada, con un carácter un poquito fuerte. Mm. eh, y bueno, Mm, también soy estudiante de antropología y también soy la... Ah, no sé si lo he dicho, pero soy de Granada, me siento muy orgullosa. No soy americana, ni inglesa, ni nada, soy de Sí, sí. Granada. Pero bueno. Eso es una de las cosas que me dio mucha curiosidad. Cuando descubrí tu cuenta fue esa. Sí, sí, porque como la gran mayoría de tweets y cosas que comparto están en inglés, pues, a ver, también es comprensible. La gente da por hecho que soy de algún país angloparlante, pero no, soy... Eso es una de las cosas que te quiero preguntar, el tema del inglés. Porque claro, Sí, cuando una persona piensa de época victoriana siempre se asocia un poco a eso, a Londres, Inglaterra. sí. Vale, Em, entonces, estoy aquí un poco. Normalmente usamos una cosa que es soundtrack de Twitch, que pone una musiquita de fondo, y sí. hoy ha decidido fallar, con lo cual hoy vamos a tener la entrevista sin música, lo siento mucho. Normalmente la música, como es, con las nuevas políticas que hay de Twitch, normalmente la música, al hacer la grabación, se extrae y la entrevista es solo audio, es sin música, para no tener ninguna movida de copyright, con lo cual hoy, sintiéndolo mucho, vamos a tener que hacerla sin música. Pero vamos, como estamos nosotros, ya nos basta. Vale, el primer tema que te quiero hablar, que además es muy curioso, es tema antropología. Tú has dicho que estabas estudiando antropología, que casi has medio terminado. Sí, sí. Eh, ¿Puedes explicar para Dummies qué es? Además, esto es una cosa, yo en el podcast siempre intento que los invitados hablen de sus intereses y tal, y también hay un aspecto que me gusta, que es que intentar hablar de ello dirigiéndose a alguien que en el futuro le guste optar por esa carrera. Siempre luego te haré una sección al final de qué consejos darías tú a la gente eh, para que se interesen en antropología y tal. Sí. Pero ahora, para empezar, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es la antropología para Dummies un poco? A ¿Qué se ver, para estudia? dummies y para no tan dummies, porque yo creo que qué es la antropología no lo tenemos claro ni las propias estudiantes. O sea, para mí la antropología lo es todo y es nada al mismo tiempo. O sea, intentamos buscar algún tipo de explicación que se aproxime, pero para mí, o sea, te voy a explicar. Yo en la carrera he estudiado, no, he estudiado
muchísimas cosas muy distintas entre sí. He estudiado economía, filosofía, historia, geografía, que a veces yo me sentía como que había vuelto al instituto porque era como, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que yo entendía por antropología? Y es que, claro, el ser humano es tan amplio, abarca tantos campos de conocimiento que la antropología, al fin y al cabo, es como mm, todo eso que abarca el ser humano. Es como que tienes que saber un poquito de todo y al final puede que salgas de la carrera con una idea cercana a lo que realmente supone la antropología. O sea, es una cosa bastante compleja. Así que, bueno, no lo sé. Yo te podría decir que es el estudio del ser humano y Es que su es un estructura. término muy, muy ambicioso eso, ¿eh? Ser Sí, humano sí, sí, así muchísimo, en general. muchísimo. Entonces, no sé. Para mí la antropología es como una especie de término paraguas. Claro, porque, por ejemplo, eh, historia, así entre comillas, también es una ciencia que también tiene muchos. O sea, es una ciencia que también es como tú dices, que combina muchas cosas. O sea, tú cuando estudias historias también estudias política o economía, etcétera, etcétera, etcétera. Que no son Sí. ciencias estancas, por así decirlo. Vale, entonces tú, dentro de estas ramas, ¿cuál es tu favorita? ¿Qué es en lo que te quieres especializar Pues en un mira, futuro? sinceramente yo no sé muy bien qué, qué voy a hacer. Porque, claro, no es como otras carreras que tú tienes claro en qué te puedes colocar o a qué te puedes dedicar al acabarla. ¿Qué hace un antropólogo? Todo y nada. ¿Qué hace? O sea, el antropólogo o la antropóloga sabe cosas y a partir de ahí se busca la vida. Entonces, yo no sé muy bien a qué, a dónde me voy a dirigir cuando acabe la carrera, pero de todo lo que he estudiado y aprendido a lo largo de estos años, lo que más me ha gustado ha sido todo lo relativo a las creencias, las religiones y todo eso. Así que bueno, pero estoy pensando en buscar algo relativo a la antropología del desarrollo, a la mediación cultural o algo así, que es más o menos lo que yo creo que más salidas tiene, la verdad. Vale, entonces, bueno, la estructura de carrera que tienes tú es de. Son 4 años, ¿no? Sí, Y luego hay un máster. No, espera. Ah, es que yo soy de Bolonia. Yo soy de Bolonia. Entonces, cada sí. vez que viene un invitado que estudia en la universidad, tengo que preguntarle, porque para mí es ciencia ficción. Y yo sé que tú haces una carrera, tú hacías la carrera, hacías un trabajo al final y a correr. Y si eso te Sí. doctorabas, pero ahora es un follón, porque cada carrera tiene un sistema distinto, unas de 3 años, otras de 4, una te hace Bueno, hacer la un mía es trabajo esto. de una tesis, otra no. Entonces siempre lo intento preguntar. La mía es de 4 Mm, y luego el TFG y luego máster o lo que sea. Pero sí, es de 4. vale, vale. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar del tema, entre comillas. Vale, Wikivictorian. ¿Cómo nace Wikivictorian? ¿Tú, antes de crear la cuenta de Wikivictorian, tenías alguna cuenta que siguieses que te sirviese como modelo? Es que mira, ¿Cómo nació la idea de crearlo? yo, aunque siempre he tenido Twitter e Instagram, siempre me ha gustado más Twitter, aunque tuviese ambas. Y Mm, entonces yo en Instagram, pues yo conocía cuentas que subían o bien moda histórica o fotografía, algunas de arte, pero no había una cuenta de Twitter que, o por lo menos yo no conocía, que, que subiese todo ese contenido que yo seguía en Instagram. Entonces digo, como no existe o no la conozco, la voy a hacer. Y claro, al principio, es que el nombre de la cuenta yo sé que induce un poquito a error, porque claro, es Wiki Victorian, pero yo realmente subo cosas del siglo XIX entero hasta los años 20 del siglo XX. Entonces, nació solo para época victoriana. Luego la amplié un poquito y también metí época eduardiana. Y
Y luego la gente empezó a pedirme que subiera cosas de los años 20 y tal. Y yo hice una encuesta hace ya unos cuantos meses y pregunté, oye, ¿queréis que también suba cosas de los locos años 20? Me dijeron, sí, venga, tal. Entonces, pues también lo metí. Pero Vale, bueno, entonces eso, no es exclusivamente victoriana el no, contenido. Vale, no, no. vale. Y cuando te refieras a época victoriana, ¿de qué año a qué año más o menos va? Pues la época victoriana, estrictamente, o sea, lo que está considerado época Mm. victoriana va del 1838, que fue cuando la reina Victoria ascendió al trono, hasta 1901, que fue cuando ella murió. Eso es estrictamente la época victoriana. Vale, pero no es esta reina Victoria, es otra. ¿Qué? O sea, quiero decir, no es la reina Victoria de ahora, es una anterior. No, no. Vale, vale. Además, contenido haces, no solo haces, o sea, haces, ¿cómo lo digo esto? Internacional, entre comillas. O sea, tienes de varios países, o sea, tienes contenido de varios países, no es solo de esta época, de este país concreto, No, no, sino que no. tienes un abanico. No, porque, claro, yo al principio solo, porque claro, yo al principio solo subía moda, arte y fotografía, Mm. únicamente, digamos, por el componente estético. Pero ya cuando me metí más a investigar, a conocer, a saber tal, pues claro, yo me di cuenta de que, bueno, tanto yo como la opinión general, la que yo tenía de la época victoriana, yo creo que es como una cosa muy gris, muy aburrida, de señoras mmm, con dinero y corsés y faldas muy largas y hombres con sombreros de copa y monóculos. O sea, yo creo que hay como una imagen muy estática y muy rígida y muy, digamos, eh, eurocéntrica de Mm. lo que fue el siglo XIX, la época victoriana, y realmente si nos ceñimos a la definición de época victoriana, de algo victoriano acontecido en ese intervalo de tiempo, pues puede ser cualquier cosa de cualquier país. Entonces, pues yo ya le quise añadir el elemento, digamos, antropológico, cultural a la cuenta y por eso intento subir contenido muy variado de distintos países y no solo ceñirme a Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos. Vale. Entonces, tú has comentado que empezaste a utilizar la cuenta como una cuenta de aesthetics, por así decirlo, de Sí, estética, y ha ido evolucionando con el paso de los meses y así estás intentando darle una función un poco, vamos a decir, didáctica, ¿no? sí. De enseñar cosas y tal. Eh, mm, ¿Qué te iba a decir? A ver, ¿cómo diste el paso para empezar de dejar, o sea, de empezar de coger una cuenta que simplemente iba haciendo contenido poco a poco, poco a poco, poco a poco, a intentar tú buscar un contenido más personal? Quiero decir, tú antes has dicho que hiciste, por ejemplo, encuestas para preguntar a la gente qué contenido quería. Sí. ¿Cuándo dijiste, o sea, cuándo cogiste para ti, cuál es la época de decir, oye, mira, tengo esta cuenta de Aesthetics y quiero que sea algo más? Porque veo que hay mucha gente que está detrás, hay mucha gente que tiene curiosidad. Cómo fue ese paso? Yo creo que ese proceso fue de la mano del mismo proceso de crecimiento de la cuenta. O sea, yo realmente hice la cuenta en abril de 2019, pero y yo continué compartiendo cosas, aunque no hubiera nadie en esa cuenta. O sea, estábamos mis cuatro amigos que me apoyaban y yo, y nadie más. Pero a mí me daba igual, porque yo no creé esa cuenta con la idea de voy a hacer esta cuenta y voy a conseguir que sea súper grande y tal y no sé qué, no, simplemente yo quería esa cuenta para subir el contenido que yo quería en Twitter y que no había o que yo no conocía. Entonces, durante casi un año esa cuenta estuvo vacía prácticamente y en febrero de 2020 más o menos empezó ya a crecer un poquito más y fue cuando ya empezó la pandemia, el confinamiento y tal, ya petó, despegó y empezó a Además, crecer ese es muy, un muy tema rápido. que quería hablar contigo, porque yo me acuerdo de haber muchas publicaciones de pandémicas, entre comillas,
sí, de, bueno, eso, como de pandemia. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Ah, por ejemplo, subías trajes de época de... sí, ¿Cómo se llaman estos? Ay, ¿cómo se llaman? Los galenos. Me suena de sí. que hacías contenido también, o sea, muy de cómo la gente en esa época se enfrentaba a la Ay, pero enfermedad. eso fue más hace poquito. Vale, vale, En vale. la pandemia como tal, pues eso, yo al principio solo subía, digamos, cosas estéticas, bonitas y tal. Y bueno, conforme fue creciendo la cuenta, yo empecé a recibir muchísimo feedback positivo de la gente. O sea, una locura. No me podía imaginar que de repente pudiera empezar a llegar tanta gente tan simpática que me mandara tantos mensajes de, pues me encanta tu cuenta, me alegra los días, me estás alegrando el confinamiento, me hace muy feliz, sigo en Twitter por esta cuenta, cosas así que a diario sigo recibiendo y recibo mensajes. Pues claro, el estar en un momento tan delicado para todo el mundo como fue, pues bueno, como fue y como sigue siendo el confinamiento, la pandemia y tal, el yo saber que estaba, digamos, aportando algo positivo a la gente y el como sentirme de alguna forma tan querida por la gente, pues claro, esto lo que pasó fue que yo empecé a tomármelo como de forma muy personal y pues ahí ya fue cuando empecé a, no sé, a... Porque yo desde que la cuenta empezó a hacer grande, yo siempre he querido, digamos, mantener un contacto continuo con la gente, respondiendo mensajes, respondiendo tweets, de vez en cuando hago encuestas, de vez en cuando también les digo, oye, ¿qué queréis ver? No sé qué, venga, hacedme propuestas. Y también yo voy tomando nota, entonces pues no es como una cuenta súper impersonal donde hay alguien por ahí pues, que hace sus movidas y ya está, ¿no? O sea, yo quiero que haya como feedback continuo entre la gente de la cuenta y yo. Vale. Esto es otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuál es la rutina diaria que sigues con la cuenta? ¿Cómo lo manejas? ¿Cuántas A horas ver, le dedicas? ¿Cómo tienes estructurado todo? Etcétera, etcétera. Más que nada, para pues que la gente se haga una idea de cómo es llevar una cuenta de. O sea, cómo funciona un creador de contenido, entre comillas, en, en Twitter. Pues, a ver, es curioso porque cuando empezó a crecer tanto la cuenta, como que yo no sabía muy bien cómo llevarla, porque es como, ¿qué hago? ¿Estoy el día entero aquí compartiendo cosas porque si no, no va a crecer rápido la cuenta? ¿O qué hago? ¿Cómo lo gestiono? Y al final acabé encontrando un equilibrio tal que me dejara dedicarle tiempo a la cuenta, pero al mismo tiempo que la cuenta no engullera mi vida, porque mi vida no se basa en Wikivictoria, no estoy todo el día aquí pendiente de la cuenta, ¿no? Entonces, más o menos en circunstancias normales, que últimamente he estado un poco más ausente porque he estado de exámenes, pero en circunstancias normales yo estoy, el hecho como 2 o 3 horas diarias más o menos según me Hmm, apetezca. vale. Estoy como una hora, hora y algo, depende, por la tarde, a primera hora de la tarde, y luego por la noche estoy pues lo mismo. Cuando me canso paro, pero más o menos es eso. Y luego, ¿Tienes luego planeado, o sea, tú tienes planeado más o menos la semana que vas a ir posteando o lo vas no, viendo a diario? no, no, yo lo que voy encontrando, intento, digamos, mantener este desorden equilibrado Hmm, de pues no subir todo vestidos, no subir todo arte, sino como que ir alternando y tal, pero no, yo no voy planeando, salvo cuando voy a hacer un hilo de estos largos que hago yo, que llevo tiempo sin hacer por los exámenes, pero los hilos los suelo hacer los fines de semana, que estoy pues a lo mejor el sábado o el domingo entero, o el sábado y el domingo entero ahí pues buscando información y fotos y tal para ilustrar el hilo, que eso es una paliza, pero bueno, le merece mucho la pena. Es que normalmente la gente tiene la cabeza, la idea de que la gente que crea contenido para internet, pues está todo el día puesta.
o la gente que usa redes sociales cree que llevar una red social es estar todo el día puesto el Twitter con el teléfono, pim, 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 y no es así. O sea, es lo que tú dices, tienes que tener un equilibrio de, o sea, cuanto menos tiempo le dediques eh, y más ese tiempo que dedicas sea más productivo, mejor. Entonces me interesaba por eso. Porque Es que o sea, la gente que es profesional no se pega 8 horas en el Twitter. Ahí, o sea, coge una ya. hora al día o dos, hace contenidos y tal, pero intenta maximizar el rato que está con Twitter. No es, venga, todo el día, todo el día. Es que Y es es complicado, curioso. ¿no? Es complicado porque, claro, teniendo una cuenta así grande, pues como que es muy fácil, digamos, dejar que la actividad que tú realizas en Internet como que te engulla y Sí, se te toda la cabeza y como que tu vida se convierta en eso. Entonces yo siempre he tenido muy claro que yo quería dejar unos límites y bueno, últimamente me he sentido un poco mal porque he tenido que dejar un poco de lado aquello porque es lo que te acabo de decir, que he estado estudiando de exámenes y tal y de hecho tenía un examen muy importante, entonces estuve unos cuantos días sin meterme en la cuenta y cuando volví, pues me disculpé, pues eso, porque mm, te dije que quiero tener un contacto así con la gente y tal. Entonces hubo una señora que me dijo que, que lo entendía, pero que se sentía muy decepcionada de que esos días no hubiera habido joder. contenido porque era como su escape diario, ¿no? Pero que bueno, que buena suerte en los exámenes. Y me sentí súper mal porque como señora, me aprobó usted los Fíjate, exámenes, tengo me vida, dicho señora. sí, y Hostia, que, qué bueno, por fuerte. cierto, lo aprobé, así que bien, pero bueno, me sentí un poco mal. Porque claro, la gente se cree que las cosas se suben solas, que ahí No, detrás no hay no. nadie, y no, no. Hay un trabajo de planificación, hay un trabajo de creación de contenido, hay un trabajo de subirlo. ¿Cuándo Sí, subirlo? ¿Cómo subirlo? Luego, una vez que lo subes, también es lo que tú dices. Tienes que evaluar cómo responde la gente, eh, ver qué contenido y en base a cómo responde la gente, pues yo qué sé, un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Por ejemplo, subes un día, subes 2 días, subes unas imágenes de unos vestidos y ves que la gente reacciona muy bien. Y dices, hombre, pues en un futuro igual tengo que ver de hacer un hilo de vestidos o intentar dar un poco más de contenido de vestidos, pero yo que sé, haces un post de, yo que sé, cualquier cosa, de, no sé, cómo eran los paraguas en la época victoriana y ves que la gente no se interesa, entonces de eso intentar no hacer y tal. O sea, es una gestión que tiene su chicha. pero con respecto a eso, yo sí que te voy a hacer un apunte. O sea, yo, claro, cuando tú estás gestionando una cuenta así, tú al final acabas sabiendo qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, lo que recibe más likes, lo que se comparte más. Pero claro, aquí yo, digamos que estoy en una especie de encrucijada, porque yo Mm, sé que lo que más gusta y lo que más se comparte y tal es precisamente la cara, digamos, brillante de la época victoriana. Los vestidos bonitos, las joyas, tal, todo eso a todo el mundo le encanta. Pero claro, cuando yo subo algo más costumbrista, que no es tan glamuroso, imágenes cotidianas que reflejan también la otra realidad de la época victoriana, yo sé que eso no gusta, que eso no recibe likes, que tal, porque no es estético, no es mm, bonito. Entonces, claro, yo al final, yo pensaba, si yo la misión, entre comillas, que tengo con esto es ilustrar las distintas realidades de la época victoriana, yo no me puedo limitar a compartir únicamente lo que yo sé que va a gustar y lo que va a tener likes. Yo tengo que compartir un poquito de todo. Entonces yo no me ciño únicamente a lo que sé que va a gustar, sino vale, intento subir de todo. vale. No, más que nada porque la gente se cree que tener una cuenta de contenido es empezar a subir todo el rato, subir y ya está. Y lo único que haces es subir cosas. No, Y ala, venga, y cuantos más, mejor. Pero hay que tener, es lo que tú dices, también hay que tener una conciliación con la vida personal. Tú, por ejemplo, tú eres estudiante. sí. Bueno, también hay gente que lleva cuentas que trabaja y tal. No te dedicas solo a esto. Hostia, y lo de estudiar, tela, ¿eh? Eh, Estudiar o dormir, a veces. Tal Con cual. que. O sea, quiero decir, estudiar es una cosa que si solo estudias ya te absorbe completamente, imagínate. Vale, pues por cierto, muchas gracias Seikins por el follow. Y a ver, ¿tenemos alguna pregunta por aquí de Jorge?
Jorge, que es una persona que entrevistamos aquí hace poco. Vale, bueno, hay una pregunta que te ha hecho que más o menos la has respondido, pero si quieres la puedes volver a responder, que es ¿cómo valoras la influencia que está causando la cuenta? Más o menos. Uf, pues es algo que me resulta abrumador, o sea, es lo que te he dicho, la respuesta tan continua y tan positiva de la gente era algo que yo no me podía imaginar. Y pues es que me explota la cabeza porque es como yo saber que simplemente con el hecho de estar sentada en mi ordenador de mi cuarto compartiendo cosas tal, pueda, digamos, llegarle a una persona de la otra parte del mundo y eso lo va a valorar y le va a gustar y tal, para mí es algo que no me cuesta expresarlo con palabras. Es muy bonito. Y no sé, me siento muy halagada y muy agradecida de tener la oportunidad de, con mi pequeña acción, estar haciendo bien o por lo menos aportando algo bonito y positivo a este mundo tan agresivo y tan hostil que es a veces Internet. Claro, tú no tienes un público concreto, específico, con un rango de edad concreto, que sabes de un sitio, yo que sé, como una. Hay muchas cuentas, por ejemplo, regionales, de cosas regionales, que sabes que, por ejemplo, yo que sé, memes de Castilla, sabes que lo ven gente de Castilla o tal, pero tú tienes rango de edad No, amplísimo, nacionalidades amplísimas, idiomas amplísimos. claro. Eh, Imagino, bueno, tú has intentado siempre utilizar la cuenta en inglés, ¿no? Más o menos. Alguna que otra vez lo ¿Cómo decidiste pasarte al main English y cómo lo llevas? Es que realmente la cuenta nació en inglés Hmm. y quise mantenerla así, pues no sé, también quizá un poco para que ya cuando empezó a crecer y tal, para que fuera más fácil que llegara más a la gente. Y bueno, alguna que otra vez he escrito algo en español y pasa una cosa muy curiosa. Nunca nadie de habla hispana se me ha enfadado cuando escribo en inglés siempre, porque Hmm. claro, siempre escribo en inglés casi siempre y nadie me ha dicho, oye Elena, ¿por qué no pones en español tal? A modo de crítica, pero sí que alguna que otra vez que he escrito algún tweet un poquitos y tal en español, pues siempre había alguien que me decía, oye, pero ¿por qué en español? No sé qué, porque es mi idioma. Pero bueno, de Vale, ¿y tú hecho, más o menos tienes controlado la audiencia que te suele seguir? ¿Sabes más o menos de qué país son más o de qué edad o de qué tipo de no, gente? O no, yo al es final que sí. es muy difícil conseguir una cosa así. O sea, tener una audiencia tan grande y tan amplia. Normalmente se suele tener una audiencia muy reducida o un sitio muy pequeño. Es una pasada. Y además, No, como has dicho, que del principio. Desde el principio. no, yo al final, yo no estoy muy pendiente de dónde es la gente. O sea, a lo mejor tomo conciencia cuando a lo mejor alguien hace un comentario o lo que sea. Hay mucha gente que a lo mejor tiene la banderita de su país Mm. en el nick o lo que sea, ya pues digo, ah, hostia, esta persona es de Canadá o es de Australia y tal, pero así como tal, pues no. Porque la cuenta tampoco se sitúa geográficamente en ningún sitio. Mm, mm, Es. Más o menos es mundial, por así decirlo. lo intento. Vale, vale. No, es que eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale. Por cierto, hola Cami, ¿qué tal? Gracias por pasarte. Vale, entonces seguimos. A ver, que había alguna pregunta por aquí. Sí, dice Jorge, pregunta Jorge, que si volvieras a la época victoriana, ¿qué sería lo primero que harías? Es que depende. Esa pregunta tiene muchos matices, Cuidado porque porque yo conozco a mucha gente que son historiadores y estudian historia de X épocas y siempre le pregunto, esta es una pregunta típica, oye, fulanito, ¿qué haces época moderna? ¿Te gustaría ir a la época moderna? Siempre te dicen, ni de coña, yo me quedo aquí, que hay aire acondicionado. claro, claro, o sea, yo es que constantemente yo leo comentarios de gente que dicen, ay, nací en la época victoriana, me hubiera encantado vivir, no, perdón, nací en la época equivocada, Hmm. me hubiera encantado vivir en la época victoriana, tal, no sé qué, y a mí no me hubiera gustado vivir en la época victoriana, o sea, es que, claro,
cuando dices volver a la época victoriana, ¿en el cuerpo de quién? ¿En el cuerpo de Ah, una claro, claro. criada, de una obrera, de una señora rica? Pues claro, bueno, como una señora rica sí, pero si yo hubiera nacido en la época victoriana, probablemente me hubiera tocado vivir una vida de penurias y de miseria y de hambre. Entonces no me gustaría, pero no lo sé, no sé qué haría. Es que es que es eso, o sea, hay que matizar. La pregunta esta siempre hay que decir volver a la época X siendo de X clase social y X estatus, porque si no va a ir Efectivamente, Rita la Cantaora va a ir. Es que es sí. verdad, es verdad. Sobre todo yo que sé. Es que esto es muy típico de viajes en el tiempo, que te vas a la Edad Media y te tocas el campesino. Hala, venga, hala, Sí, sí. bienvenido. Ahí tienes ahí tienes los aperos de labranza y ahí te pegas ahí. Dale ahí, castillos que no vas a ver nunca, pero sembraos todos los que quieras. Sí, sí. Es muy, muy bueno. Vale, vale. Mira, aquí hay un chico que ha dicho que acaba de descubrir su canal y me parece que haya tenido una idea tan original y atemporal. Vale. Mira, dice Rocinante que lo primero que haría sería tomarse un vaso de agua. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el agua de otras épocas, porque si ya... Si hay que tener cuidado según a qué sitio se vaya a tomar el agua, imagínate. Sí, sí, sí. Vale, buenas Isabel, gracias por pasarte. Vale, pues vamos a seguir cambiando un poco de tema. Vale. Vale, ahora quiero hablar contigo de una cosa que yo espero que más o menos creo que entiendes, que es del tema aesthetics. ¿Cómo Sí. conociste tú este tema por internet? Y si nos puedes hablar un poco de esto. Porque hay mucha gente que Pues, no, o sea, que no sabrá de qué va la cosa. pero ¿qué tema? ¿Rollo la época victoriana? No, no, o sea, tú cómo descubriste el contenido estético por internet. Porque yo imagino que antes de hacer tú la cuenta de. Bueno, ya has dicho que antes de hacer tú la cuenta de Wikivictorian ya veías contenido de este tipo más o menos, pero de otras temáticas. ¿Cómo Pero es que descubriste tú este tipo de contenido? pero es que yo no, realmente yo no definiría Wikivictorian como una cuenta de aesthetics. O sea, sí que puede resultar, digamos, estética en el sentido de las cosas bonitas que se comparten y tal, pero no es como, por ejemplo, cuentas de estas de Cotascore o de Dark Vale, vale. Academia, que es simplemente como la imagen y ya está. O sea, yo, digamos que yo le intento que tenga un elemento más didáctico, más que estético, aunque en el fondo tenga ambos. Vale, vale. Entonces, a ver, tenemos más preguntas por aquí. Vale, entonces ahora toca hablar de una cosa que me gusta mucho, que es las influencias. Sí, ¿Qué influencias tienes tú a la hora de crear contenido? mm, pues más que influencias, Bueno, perdón, antes, no de crear contenido, perdón, que lo he dicho mal. O sea, tus influencias a diario, más o menos, por así decirlo. influencias personales, Mm. pues, Esto es un tema que me gusta preguntar mucho porque luego, preguntando influencias de gente, siempre conoces algo nuevo y aprendes muchas cosas. pues es que yo creo que influencias como tal no tengo. O sea, yo tengo así gente a la que admiro, pero no digamos que me afecte lo suficiente en el día a día como para que cambie algo en mí o intente emularlas o quiera como, no sé, parecerme a ellas. No sé si eso responde a tu Vale. pregunta. Por ejemplo, música, cine, literatura. Música, este grupo de aquí. Mira, The Cure. Bueno, lo he dicho bien, The Cure, ¿no? Sí, Mira que pues, mi inglés es muy del sur de Londres. Demasiado, demasiado del sur. pues en cuanto a música, pues no sé, me gusta mucho el post-punk, el new wave, un poquito de metal, The Cure, New Order, Sabaton. O sea, yo el post-punk lo descubrí en la pandemia ¿Ah, sí? y una pasada. Sí, 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 sí. Encontré un grupo así argentino que me gustó y me dijeron unos cuantos grupos y me quedé flipando. Es como el punk, pero un poco. Pero, o sea, los punks, pero viviendo mucho. Mola muchísimo. Mola muchísimo.
Es una definición muy loca, pero bueno. ¿Y tú nunca Eh, habías escuchado de Cure? dime. Que si tú nunca habías escuchado de Cure antes, No, 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 no. me parece fatal. No, 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 no. O sea, yo. O sea, sabía que existía el género de post-punk, pero nunca me había interesado. Claro, siempre el post-punk lo asocian con el punk, pero no tiene nada de. O sea, tiene raíces, pero no tiene nada que ver. Y, hostia, mola muchísimo, mola muchísimo. Es muy. Es muy rupturista y muy vanguardista lo que hicieron. Sí. Sobre todo, he oído mucho ruso, mucho ruso. Los rusos vamos, es que son leche. Es que los rusos van a su ¿Post-punk? bola. Sí, 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 sí. No sabía que existía. Porque ahí juntaron, ojo, se juntó el post-punk con la Unión Soviética. Y hay cada cosa por ahí, cada grupo que es una locura. Joder, Es una locura. pásame algo, que tengo curiosidad. Y, y van con unas pintas y es una pasada, es una pasada, es una pasada. Luego te pasaré algún tema. Vale. Vale, y rollo. Bueno, literatura. ¿Algún libro. ¿Libros que te gusten? Eh, Pues me gusta muchísimo la novela negra, Mm, el género así policíaco, tal, porque de hecho, no sé, todo lo que sean historias de asesinatos, de fantasmas, así rollo súper chungo, porque de hecho, cuando le echo, cuando estoy echando mis horas diarias buscando y compartiendo cosas para Wiki Victorian, siempre suelo tener de fondo algún vídeo, algún podcast de movidas de asesinatos, policíacos, mm. fantasmas y tal, así que me encanta. Y pues eso, mi género favorito es el género pues, negro y policíaco. Porque Y tú, obviamente, en la carrera, como siendo una carrera de letras, te hartarás a leer. O sea, estarás leyendo muchísimo. sí, todo el día. Sí, sí. Eh, libros, ¿cómo se decía? Libros enormes. Vale, vale. Más que libros son articulillos y Mm. cosas que te van colgando, pero bueno, que igualmente siempre me ha gustado mucho leer y siempre he estado constantemente con algún libro en la mano y tal. Es que yo te conozco mucha gente que ha estudiado, por ejemplo, historia, que es una carrera también de humanidad, que no tiene, igual no tiene nada que ver, pero están todo el día leyendo y era gente que le gustaba leer de normal. Y es como que luego ya, después de leer los tochos que tienen que leer, dices, luego es que ya he terminado y ya no tengo ganas de tocar un libro ni con un palo, ¿sabes? Pasa como a mí con el ordenador, que yo trabajo con un ordenador y luego al final acabas harto. Sí, Vale, sí, vale. pero bueno, por suerte eso a Y, mí o no sea, me pasa. que una persona que está estudiando una carrera que requiere leer mucho, que luego tenga una lectura más o menos grande, joder, chapó. Gracias. Es que, claro, la lectura siempre ha sido algo muy, muy importante para mí y, a ver, obviamente yo he tenido periodos como todo el mundo en que me ha apetecido menos leer y tal. Sobre todo me pasó en la pandemia que me costaba mucho y leí bastante menos, pero siempre ha sido algo muy importante y nunca he dejado que eso se perdiera por pocas ganas que yo tuviera de leer. Siempre he querido mantenerlo. Vale. Y luego películas también. ¿Alguna película que nos puedas, o serie que nos puedas recomendar? Yo es que de estos Eh, temas siempre pregunto a los invitados. Pues a ver, mi peli Más que favorita nada, o es. sea, tómatelo más como, oye, ¿me puedes recomendar a mí algo? Ay, pues. Pues mira, no sé. Es que, claro, a mí me pone muy nervioso cuando alguien me pregunta, oye, ¿puedes recomendarme algo tal? Porque es como que no me siento con el criterio suficiente como para recomendar nada, pero te puedo decir alguna peli que a mí me ha gustado y tú ya si eso decides si verla o no. Me sirve, me sirve. Pues mi peli favorita, no sé si la conoces, es El Club de los Poetas Muertos. Sí, 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 creo que la he visto. Creo que la he visto. Esa es mi favorita y bueno, también me gusta mucho Tim Burton Mm. y, y eso. ¿Alguna época en especial? Pues mis favoritas de Tim Burton son Pesadilla antes de Navidad y La novia cadáver. Vale. Es que hay mucha gente que conozco que le gusta Tim Burton y están muy divididos en el de tú antes molabas y tú sigues molando. Ya, es que Y joder, tiran cuchillos ahí, ¿eh? Vale, ya, vale. pero bueno, se puede tener como un poco de las dos perspectivas, de decir, antes lo que hacía Tim Burton era como más guay, pero también se puede aceptar que el tío lo siga intentando aunque ya no mole menos, no sé.
Bueno, también tiene que haber una evolución. Es que es obvio. Efectivamente, No puedes efectivamente. estar haciendo siempre lo mismo porque te cansas. Efectivamente. También hay que aceptar que no sé, que los artistas y los directores también se hacen mayores y a lo También mejor ellos sí que corren un que riesgo ellos. Porque ellos ya saben que están corriendo un riesgo haciendo algo más o menos distinto. ya. Sí, sí. Ese tema es una pasada. Vale, vale. Pues ahora toca hablar de proyectos. Si tienes algún proyecto entre manos. Bueno, hemos estado hablando de Wiki Victorian. No sé si tienes algún proyecto más entre manos. Pues a ver, ahora que ya he terminado de exámenes y tengo más tiempo para mí, para existir, eh, a ver, me gustaría ampliar Wiki Victorian a otras plataformas. Y yo estaba pensando si hacerlo en YouTube o en Twitch, pero creo que me tira más YouTube. O sea, a ver, no tengo ni idea de editar vídeos, eso Mm. tendría que arreglarlo de alguna forma, pero a mí siempre me ha gustado mucho grabar vídeos, desde que era pequeña. Y lo de hacerme un canal es algo que me ha rondado la cabeza durante muchos años. Y ahora pues tendría esa oportunidad. Y la verdad es que me gustaría mucho, pero bueno, eso tendría que planteármelo muy bien, pero es algo que está ahí. Y, y proyectos personales, pues ahora mismo acabar la carrera, hacer el TFG y bueno, me gustaría mucho retomar la escritura porque a mí siempre me ha gustado mucho escribir y creo que siempre he tenido bastante habilidad con el lenguaje, siempre he escrito muchos relatos y cosas y tal. Mm. Pero bueno, cuando vino la pandemia, no sé, mi inspiración hizo así, se esfumó y no la he recuperado todavía. Y tengo ideas para relatos y para novelas, historias, pero bueno, ahí están, en el tintero, esperando a que en fin, me ponga. ¿Tienes alguna rutina a la hora de escribir? Es que Eh, aquí hemos entrevistado a unos cuantos escritores y siempre me eh, gusta preguntar, ¿la gente que le gusta escribir, qué rutina suele tener? pues yo no tengo ninguna. O sea, es que, claro, yo tengo un problema. Mm. Y la cosa es que, salvo que yo esté en una situación de una presión muy grande, eh, me cuesta mucho escribir a ordenador. Entonces yo siempre que he escrito relatos o textos o lo que sea, yo siempre he escrito a lápiz, siempre, por muy Vale, largo que te fuera el entiendo. relato, era lápiz. Entonces, claro, eso es una... te pone muchísimas trabas porque dices, no puedo escribir una novela a lápiz, no estamos en el siglo XVI, ¿sabes? Luego, Así cuando toca coger lo que has escrito y pasarlo al ordenador, es un es horrible. coñazo infumable. Sí, Hostia, sí, 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 tal sí, sí, cual. sí. Así que bueno, Vale. me encantaría ser una escritora prolífica con un horario muy Mm. planificado y muchas cosas, pero no es el caso. Yo cuando era joven, Cuando a era mí me joven, gusta, me gustaba mucho escribir, pero yo no tenía ordenador en casa, entonces escribía a libretas a mano. uf, qué duro. Y a la hora de subirlo a ordenador, una mierda. Luego me acostumbré a escribir, como tú dices, y luego me pongo ante el Word y me agobio muchísimo. Muchísimo. Es que no Me me da mucho inspiro. respeto. Es que, claro, yo cuando escribo a mano es como que siento que todo fluye y que conecto con el papel y que Es no más tengo que rápido. pensar. Claro, entonces es como que todo fluye y yo me pongo en modo automático. Pero cuando yo intento escribir a ordenador es como que hay una barrera muy grande entre mí, lo que yo quiero decir, y el ordenador. Entonces es como que Te da no la funciona. sensación de que estás escribiendo que vas solo, que podrías hacerlo con los ojos cerrados. Pero sin Sí, embargo, en el ordenador tienes que estar más a ordenador es pendiente. como que es forzado. Tengo que decir, bueno, y ahora qué letra pongo y que no sé, no A mí me. lo que más me saca de. O sea, a mí lo que más me saca es escribir. Te salga el típico. Cuidado que te has dejado aquí un acento. Ya pierdes el hilo. Hostia. Sí, Pim, acento. ¿Por dónde iba? sí, sí, Cuaderno puedes sí, hacer todas las faltas de ortografía que quieras, que no te va a salir ningún color rojo. sí, Y exactamente. venga, pim, 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 pim. Es una pasada. Vale. Pues ahora vamos a dejar si alguna persona quiere hacer alguna pregunta para, para nuestra invitada. Por mi parte, más o menos, hemos hablado un poco de todo. Creo que ha estado bien.
No hay sí que ha sido una putada lo de la música, pero bueno. Como luego en la grabación no se oye, no pasa nada. ¿Pero qué tipo de música le sueles poner a esto? Pues yo suelo tener un programa de Twitch que te pone música sin copyright de Twitch así variada. Tienes música clásica, electrónica, rock, de todo. Así, porque se suele poner una musiquilla por debajo Mm. para, para que vaya acompañando. Vale, me pregunta Rocinante si sueles vestir en el día a día, sí. ¿Cómo va ahora? Sí. A ver, bueno, a ver, voy a matizar eso. O sea, cuando, digamos, en la época Mm, prepandemia en la que salía a la calle, iba a clase y quedaba con gente y tenía vida social y todo eso, sí. O sea, siempre he sido muy presumida, muy tal, siempre me ha gustado mucho arreglarme y tal. Y no le tengo miedo a ir estrambótica, ni rara, ni nada, porque llevo siendo darks, sea lo que significa mm. eso, desde que tenía 13 años, entonces yo ya, digamos Ya que estás acostumbrada. claro, estoy acostumbrada, pero después de que viniera la pandemia y los confinamientos y que no tenga clase y tal y cual, me tiro realmente el día en sudadera y leggings y tal, pero Bueno, cuando tengo oportunidad de arreglar un poco, sí que como todo el suelo ir. mundo, modo pijama. Sí, sí, tal cual, pero sí, sí me suelo poner este tipo de cosas. Vale, también tenemos otra pregunta. Rocinante también nos está preguntando si coleccionas algún tipo de cosas, ropas, objetos, etcétera, de la época. No, no, no. Mm, Vale. Pues es que lo de la pandemia es que ha sido brutal. Yo, bueno, ya, yo voy todo el día como trabajo, como teletrabajo, y estoy todo el día en pijama, como quien dice. sí, Es una sí, sí. pasada. Es que, claro, no sabía qué ponerme para esto, entonces, no sé, he dicho, mira, da igual. O sea, yo la mínima oportunidad que tenga de maquearme y de ponerme estrafalaria, yo la aprovecho, así que bueno, aquí he venido. Mira, somos dos polos opuestos, ¿eh? Porque yo cojo lo primero y a guerrear. Y muy básico. Es que soy demasiado presumida. Vale, pues yo creo, no sé. Hemos hablado de todo un poco, más o menos. Y vale, también nos has hablado también un poco del futuro de la cuenta. No sé. No sé de qué más hablar. Así que vamos a ir cerrando la entrevista poco a poco. A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Me gustaría, y además esto es una cosa que lo hago mucho en directo, preguntarte si te gustaría venir dentro de un año, medio año, cuando hayas hecho alguna transición o hayas emprendido alguno de estos proyectos, para que nos contarnos qué tal ha ido. Vale, Yo siempre intento engañar a la gente para que vuelva, ¿eh? Porque está muy bien. a mí Además, no hace falta que me engañes. está muy Tengo, bien porque además si los invitados están a gusto y tal, y repiten, mejor. vale, pues sí, sí. Si tú me quieres traer, yo quiero venir. Vale, y pues no sé, vamos a ir despidiendo la entrevista. Muchas Vale, gracias, mil gracias por haber venido. gracias a ti por traerme. Ya te digo que es un tema que tenía mucha curiosidad por saber cómo era por dentro. Porque las cuentas, como tú has dicho, es una cuenta que estaba en inglés y tal, y parecía un poco muy global, pero hay alguien detrás que además es de aquí y es muy simpático. Así que ha estado muy bien hacer la entrevista. Aunque nada de eso, muchas gracias y espero que vaya de cine con la cuenta. Yo estaré al tanto de todo y cualquier cosa que te pueda echar un cable, ya sabes. Por aquí estamos. Vale, Muchas gracias por subirte al Tozal y nada, poca cosa más. Lo que digo siempre, la cabecera de siempre típica. Tenéis las redes sociales aquí abajo. Nosotros también estamos en Instagram, pero casi siempre lo utilizamos solo para hacer las stories. Yo ahí sí que tengo que echarle un poco de tiempo. Porque donde más estamos en Twitter, tenéis ahí las redes sociales. El directo, como siempre, lo hacemos en mi canal personal de stream de videojuegos, pero bueno, por no hacer uno nuevo. Y poco más. El podcast este lo vais a tener en YouTube. Lo tendréis en YouTube y lo tendréis en las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y poca cosa más.
muchas gracias y nada, hasta luego. Hasta luego.